Salmo 15. Un salmo corto, pero con una intensidad increíble. Es de estos salmos que comienzan con una pregunta que ellos se van a responder luego, para luego lanzar al final un desafío o una exclamación de celebración. Dice el salmista: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Qué pregunta más interesante? Esta es una pregunta que no se hace el que no conoce a Dios. Es una pregunta que no se hace aquellos que quieren vivir en sus propios caminos. La pregunta está revelando el corazón de aquellos que se saben a sí mismos hijos de Dios. Además de eso, que comprenden que el Señor es tan bueno y tan deseable que uno no solamente quiere hacerle una visita, sino que quiere vivir con Él, caminar con Él, tomado de la mano. Las personas en el mundo pueden tener fe y pueden tener diferentes dioses. Cada uno que se nombre un Dios diferente va a tener que aprender la forma de comunicarse, relacionarse con ese Dios. Y esta es una de las conversaciones que más me gusta tener con las personas. Yo me monto en un carro, a veces tengo esta conversación más frecuente con un Uber, chofer de Uber, y yo le digo: ¿tienes fe? Y él me dice: sí, claro, hay que tener fe para vivir. Y yo digo: ok, ¿en qué tienes fe? Yo digo: en Dios, dice la persona, ¿no? Digo: ok, ¿cómo te relacionas con ese Dios? Y hasta allí llegó la conversación. No, yo creo a mi manera. Ok, ¿cómo llegaste a construir esa manera de creer en Dios? Hasta allí, porque todos necesitan después decir: sí, hay Dios, sí, tenemos confianza en Él, pero ¿cómo nos relacionamos con Él? No, a mi manera. Ok, muy bien, yo lo acepto. Ahora, ¿cómo has construido esa manera de comunicarte con Dios? ¿De qué se trata? Cuéntame, quiero saber más de eso. En esta semana tuve en casa a alguien ayudándome. Y él me dijo: yo comencé mi camino con el Señor desde muy temprano. En mi familia yo fui el primero en ir a una iglesia bautista. Pero yo abandoné la fe. Y yo le estaba diciendo: ok, cuéntame de tu fe hoy. ¿De qué se trata? No, yo creo que Dios existe. Ok. ¿Qué más? Dice: pero no creo en la vida después de la muerte. Y yo le pregunto: si tú crees que Dios existe, ¿dónde vive Dios? Y él no sabe responderme, se queda pensando y después me dice: ¿tú crees que el único planeta que Dios puede revelarse es en este? ¿Tú no crees que Dios puede vivir en otro planeta? Yo le digo: mira, Dios, para ser creador, tiene que vivir antes de todo lo creado para ser eterno. Y si es eterno, no tiene materia. Por tanto, tiene que vivir en una existencia, en una forma de existencia que es espíritu. Y si Dios es espíritu y habita en un lugar que nosotros llamamos, la Biblia llama cielo, que es espiritual, tú tienes que creer necesariamente en que hay vida después de la muerte. Y él dice: no puedo creer eso. Este es un ejemplo de cómo las personas pueden tener fe en Dios, el nombre que sea, pero tiene que establecerse la forma de cómo relacionarse con ese Dios. Y a veces no se sabe cómo tener relación con un Dios trascendental. El Salmo nos está presentando esto. Tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios. Tú tienes que saber cómo relacionarte con Dios. Pero no una relación al estilo de este nivel solo de conocimiento. Yo sé que Dios existe. Yo sé que tengo fe en Él. Yo sé que Él me ayuda.
sino que tú debes saber cómo relacionarte, tener una amistad, desarrollar una relación de hijo y padre con el Dios trascendental. El anhelo más profundo del corazón del Hijo de Dios es permanecer en la presencia de Dios, practicando la comunión con Él durante todo el día. Ese es el anhelo del corazón del creyente. Quien ha sido salvado por gracia, sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, ha sido adoptado por el puro amor de la voluntad de Dios. Él tiene el anhelo en su corazón de acercarse a Dios en toda la actividad del día. Una canción, una oración, una meditación, una memorización de un versículo, una intercesión por alguien. Esa es la atmósfera donde se desarrolla la vida espiritual. El anhelo de acercarnos a Dios durante todo el día, cada día. El salmista no quiere hacerle visitas a Dios. Él quiere permanecer con el Señor. Él no leyó la carta de Pablo, pero él quiere orar sin cesar. Mira, este salmo nos dice que hay una persona extraordinaria que todos deben conocer. Hay una persona con la cual todos deben tener una relación. Hay una persona tan extraordinaria que tiene un corazón tan amplio, un amor tan grande, un poder tan ilimitado, que es capaz de satisfacer a plenitud a todos y cada una de las personas que se acercan con fe a Él. Y Él dice, esa persona es el Señor. Es el Señor. No hay una persona más extraordinaria que tú podrás conocer jamás, ni en esta vida, ni en la vida eterna, que pueda superar en nada, en ninguna de las virtudes, a nuestro Señor y Padre de Jesucristo. Por tanto, tú debes tener el anhelo de conocerle, de estar con Él, de amarle, de adorarle, de agradecerle y de permanecer en comunión con Él. ¿Sabe que toda la eternidad vamos a estar en íntima comunión y relación con Dios? Ya no con fe, sino cara a cara, por toda la eternidad. ¿Qué te hace pensar que si hoy no gustas, no anhelas la presencia del Señor, te vayas a sentir cómodo en la eternidad ante Él? Entonces, uno debe crecer en esto, estar delante del Señor, conociéndole, escuchándole, amándole, adorándole, alabándole, agradeciéndole, simplemente invirtiendo tiempo con Él, deleitándonos en Él. Hay un lugar para esa intimidad en el corazón de cada creyente, de tal manera que a veces el creyente no tiene algo que decir, ni algo que hacer, pero aún anhela estar cerca de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, quiero estar contigo. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Hay algo que quieras recordarme? ¿Quieres que pida por alguien? Ese es mi hijo. Además de una persona, este salmo nos dice que hay un lugar donde reside esa persona. Hay dos frases que describen la morada de Dios en el Antiguo Testamento según este verso. Uno es santuario y segundo es monte santo o santo monte.
Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, vemos que Dios mora con el hombre en el Edén. Luego, cuando empieza a avanzar el libro de Génesis, Dios visita a ciertos hombres donde ellos están viviendo o por donde ellos están caminando. En el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él se les revela en el camino, en el campo, donde están morando en las tierras extranjeras, y allí ellos presentan altares, sacrificios para adorar al Señor. Cuando llega el momento después del Éxodo, Dios decide habitar en un monte por primera vez visible ante todo el pueblo. Y en el Éxodo capítulo 30 al 33, Dios está descendiendo sobre un monte que se llama Monte Sinaí. Y en el monte Sinaí la presencia de Dios se manifestó con truenos, relámpagos, humo y fuego en la cúspide de la montaña, y una voz que sonaba como grandes bocinas y trompetas que retumbaban en los oídos del pueblo, que el pueblo, temeroso por la presencia manifiesta en el monte, decía que Jehová hable con Moisés y tú hablas con nosotros, porque tenemos miedo de ese Dios tan grande. Allí estaba la presencia de Dios. Ese sentido de que Dios mora en un monte santo, la presencia de Dios en un monte nos dice que su morada está por encima de los hombres. Que la manera en que Él habita, la manera en que Él existe, tiene mayores poderes, mayores posibilidades, mayores sabiduría. Él es el Altísimo, Él mora en las alturas. Por eso en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Allí hay un paralelo entre montes y Jehová, diciendo: Dios habita en lo alto. Él tiene una mirada sobre todos. Su poder es mayor y está más alto que el poder mío. Él habita en Monte Santo. Cuando nosotros avanzamos en el libro del Éxodo, Dios le da mandamiento a Moisés de construir un tabernáculo, un templo que se enrollaba como una casa de campaña a lo largo del peregrinaje de 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Esto lo portaban los levitas. El tabernáculo se ubicaba en el centro del pueblo de Israel y estaban organizados de la siguiente manera: 12 tribus de Israel, divididas entre 4, se ponían en cada dirección de punto cardinal, hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste y hacia el este. Y así estaba organizado el pueblo, y en el centro, el lugar de reunión. Y dice que allí bajaba una columna de fuego, que la Biblia le llama Shekinah, y es la presencia de Dios en el centro del pueblo. Y el pueblo se organizaba en su vida alrededor de la presencia de Dios. Pero solo Moisés podía entrar en el tabernáculo, y cada uno decía: allí va Moisés. Cuando el pueblo sabía que Moisés se iba a encontrar con el Señor en el tabernáculo, salían a la puerta y con mucha reverencia le veían pasar hasta que él entraba en el lugar santo. Junto con él iba su servidor Josué. Hay un detalle en el libro de Éxodo que dice que aun cuando Moisés se retiraba del tabernáculo, allí permanecía el joven Josué. No tenía el grado de intimidad ni de influencia con el Señor que tenía Moisés en su tiempo, pero allí estaba aprendiendo a permanecer en la presencia de Dios. En este cuadro nos dice que Dios hablaba con Moisés como quien habla con su amigo. Nadie conoció en todo el Antiguo Testamento a Dios como Moisés. Ellos eran uña y carne. Se conocían bien. ¿Por qué? Pasaban mucho tiempo juntos. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un templo que construye Herodes en sustitución al templo que había construido en el Antiguo Testamento Salomón. Pero la presencia de Dios no estaba en ese templo.
Ahora la presencia de Dios iba a estar en una persona. Y esa persona era Dios con nosotros. Se llamó Emmanuel. El Señor Jesucristo. Él era ahora la presencia de Dios encarnada dentro del pueblo. Al Cristo resucitar, Él envía el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Y la iglesia se convierte entonces en el nuevo templo de Dios. No es necesario un templo de Salomón, no es necesario un templo de Herodes. Ahora el templo son los creyentes. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y esta manera de presencia de Dios en la asamblea de los creyentes reunidos en el nombre de Cristo va a permanecer hasta el final de los tiempos. Viene un tiempo donde la presencia de Dios será manifiesta para toda la creación, porque el cielo y la tierra que hoy conocemos pasarán y serán renovados en una dimensión espiritual, y lo que llamamos hoy cielo como morada de Dios y lo que llamamos tierra hoy como morada del hombre se unirán para Dios habitar en medio de su creación como un Edén restaurado. Este es un recuento sencillo de lo que ha sido la presencia de Dios en la Biblia hasta el día de la eternidad. Pero este es el corazón de los creyentes. Yo quiero saber cómo estar en la presencia de Dios. Esta pregunta nos establece no solo una persona y no solo un lugar espiritual. También nos presenta un anhelo profundo. Las dos palabras que describen ese anhelo es habitar y es vivir. Está indicando el deseo, la determinación de permanecer. Además de esto, nos está diciendo que hay una condición indispensable para practicar la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios. Él dice, ¿quién? ¿Quién? Porque Él sabe que no se trata de qué. No se trata ni tan siquiera de cómo. No se trata de cuánto. Se trata de quién. La condición no es algo que tú puedas hacer para pagar. La condición no es algo que tú puedas hacer para preparar. La condición no es un lugar al cual tú tienes que ir. La condición es alguien que tú tienes que ser. Y Él dice, ¿quién? ¿Tiene sentido lo que digo? Esta pregunta nos está diciendo de manera sencilla, no todo el mundo cumple las condiciones para vivir en la presencia del Señor a diario y disfrutar de Él plenamente. No todo el mundo. Potencialmente todo el mundo pudiera, pero en realidad no todo el que quiere puede. Porque hay condiciones que hay que cumplir para tener relación, intimidad con un Dios que es santo. Ahora, esas condiciones no las escogemos nosotros. Esas condiciones, esos requisitos, las escoge Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, hay dos jóvenes que quieren o deben ir a adorar. Uno está escogiendo lo mejor de su trabajo para ofrecerlo al Señor y trae un becerro gordo, lo mejor de su rebaño. Está dispuesto a hacer un sacrificio. El otro simplemente está tomando de su trabajo también, pero no dice
nunca que está escogiendo lo mejor o que está sacrificando lo más valioso que tiene. Simplemente que está tomando algo y lo está presentando. Dice este relato que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de valorar lo que se da, Dios valora quien da. Y que todos pueden adorar a Dios, pero las condiciones para adorar agradando a Dios las escoge el Señor y no nosotros. Tú puedes decir, aquí a mí me gusta adorar a Dios así, así, así. A mí me agrada ofrecer a Dios esto, esto y esto. Pero tú tienes primero que saber si eso que quieres ofrecer a Dios le agrada. Déjame decir, a mí me encanta la ensalada de aguacate. ¿A cuánto le gusta el aguacate aquí? Me encanta la ensalada de aguacate. Lo mismo con sal, sin sal, que con limón, que con vinagre, que me encanta. Ahora yo puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Por tu cumpleaños te voy a hacer una ensalada de aguacate. No le gusta. Entonces puedo gastar dinero, puedo tener el mejor deseo, pero las condiciones para que le agrade, ¿quién la establece? La persona que va a recibir el regalo. Déjame decirle que el Dios nuestro es el Señor y Él establece las condiciones para recibir la ofrenda de tus manos. No porque te guste, no porque te nazca, no porque tú te imagines, no porque tengan los recursos o la habilidad para hacer esto o hacer aquello, se debe hacer y presentar delante del Señor, sino que se debe conocer quién es Dios, qué le agrada a Él, cómo le gusta que se hagan las cosas, cómo le gusta cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo te conduces, para entonces ajustarse uno a las condiciones del Señor, de tal manera que uno pueda decir, ¿quién podrá ir a su lugar santo y permanecer y morar en su presencia? Bueno, Él ha dicho que debe ser así, 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 y de esto se trata el resto del Salmo. Déjame decirle algo más antes de seguir adelante, y es que estas condiciones se presentan con una introducción de una pregunta: ¿quién, Señor? Y hay dos aplicaciones más que veo en esto, y es que cuando quieras saber qué le agrada al Señor y qué debes hacer para Él, lo mejor que haces es ir a preguntarle. Ve y pregúntale. Lo segundo es que permanecer en la presencia del Señor se aprende yendo a la presencia del Señor. ¿No lo ves ahí claro? Él dice, Señor, yo quiero saber cómo permanecer en tu presencia. Yo quiero saber cómo tener intimidad contigo. Pero al hacer la pregunta, ¿qué está haciendo? Está ahí, teniendo intimidad y está permaneciendo delante del Señor. Orar se aprende orando. Adorar se aprende adorando. Es un músculo de la fe que se ejercita y se desarrolla hasta que se fortalece y se define como una virtud tuya como hijo de Dios. Orar no se aprende leyendo de la oración. Orar no se aprende en última instancia viendo a otro orar. Orar se aprende orando. Orando. Por tanto, uno, si quiere llegar a tener intimidad, debe empezar a tenerla ya. Ahora, los versículos de allí en adelante, del 2 en adelante hasta el 5, nos presenta un resumen de algunas de las condiciones que tiene el hombre que puede llegar a tener intimidad con el Señor.
Primero, cuida de cómo se conduce. El versículo 2 dice: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Amado hermano, uno debe construir una vida que agrada al Señor, para que cuando entre en la presencia del Señor pueda tener deleite en Él y no vergüenza, culpa, duda o temor. Ahora, si en algún momento de tu caminar, como todos, no somos intachables, no hemos practicado la justicia durante el día, o no hemos hablado la verdad de corazón, lo mejor que hacemos es ir a acudir al Señor y pedir misericordia, gracia y perdón. Pero la vida cristiana no debe caracterizarse por el perdón, sino por la santificación. El perdón es el inicio de tu vida cristiana, pero la santificación es la conquista de tu vida cristiana. Por tanto, tú no puedes tener en tu vida permanentemente este ciclo de caminar, pecar, arrepentirte, volver, perdón, caminar y hacer lo mismo una y otra vez, porque es el ciclo mismo se describe en el libro de los jueces, y dice que en el tiempo del libro de los jueces cada uno hacía lo que él era su propia ley. Cuando tú eres tu propia ley, tú no estás viviendo para agradar a nadie. Por tanto, lo único que tú ves en el Señor es alguien que tú puedes ignorar o alguien que puedes ir para pedir misericordia, pero al final, dentro del ir y venir de la presencia de Dios, tú haces lo que tú quieras con tu vida. Amado hermano, quien haga lo que quiera con su vida y no cuide de construir una vida que agrada a Dios, no podrá jamás de disfrutar de intimidad con su Creador. ¿Tú quieres permanecer en su presencia? Conocerle a Él, debes cuidar de cómo tú vives un día tras otro. Lo segundo que dice este salmo, el Salmo 3, es que debemos cuidar de cómo hablamos. Hay 3 frases y en cada una de ellas hay una señal de que debemos cuidar nuestro lenguaje. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Ese hacer mal a su prójimo es hablar en contra del prójimo, o estar en un litigio, en un asunto de palabra contrario al prójimo que no está presente. Ni le acarrea desgracia a su vecino. Hay otras versiones que dice que no admite reproche o que no habla mal de sus amigos. En todo esto está que si queremos hablar con el Creador, debemos tener cuidado de cómo hablamos con nuestros semejantes. Es como dice Santiago, de una misma boca no puede brotar bendición y maldición, agua dulce y agua salada. ¿Quieres aprender cómo hablar a Dios? Vamos a crecer en una educación mayor de cómo hablamos a nuestros semejantes. Además de esto, cuida de su valoración. ¿A qué y a quiénes le da importancia y a quienes le da su rechazo? Dice el versículo 4: desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Déjame decirle esto. Nadie va a poder tener paz conmigo si no la tiene con mis padres y con mi esposo. ¿Qué me dice Jorge? ¿Estás de acuerdo? Tú no tienes que hablar en contra mío. Tú nada más tienes que hablar en contra de alguien de quien yo quiera. No vas a tener paz conmigo. No vas a poder hablar mal en contra de MCC. Porque es mi familia. Yo no voy a estar en una conversación presente donde va a estar hablándose mal de mi iglesia, ni de mis líderes, ni de nadie.
¿Por qué? Porque yo estoy definiendo que yo estoy con el Señor y con lo que le pertenece a Él. Los que son enemigos del Señor son mis enemigos. Los que se oponen al Evangelio se oponen a mí, porque yo tomo esto personal. Déjame decirlo. El apóstol Pablo lo dejó bien claro. Dice, este es mi evangelio. Realmente no era su evangelio. ¿De quién era el evangelio? Evangelio del Señor Jesucristo. Pero él estaba a servicio del Señor Jesucristo. Dice, yo soy siervo del Señor Jesucristo. Quien se oponía al evangelio se estaba oponiendo a él. Por tanto, él no podía permanecer indiferente. Dice en la carta de Judas que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Amado hermano, el salmista dice, ¿sabes qué? No puedes andar en medias tintas. Tú tienes que definir tu partido. Debes definir tu lugar, tu equipo. Ah, bueno. Yo sabía que ibas a terminar ahí. Como yo no sé hacer chiste, yo te dejo a ti que lo hagas. Te di el pie. Dice él, yo miro a quienes desprecian al Señor o que a quien Dios desprecia. Yo hago la misma valoración. Yo honro a los que temen al Señor. Esto nos dice también que Él tiene una perspectiva en armonía de cómo ve Dios las cosas. Lo que Dios ve bueno, Él lo ve bueno. Lo que Dios ve malo, Él lo ve malo. Él es un aliado de Dios. Cuida de cómo valora a las personas. Además de eso, cuida de sus promesas. El versículo 4 ha sido un yugo para mí a lo largo de mi vida cristiana. Lo aprendí desde que era un adolescente y me ha costado mucho a lo largo de la vida. Ha sido un aguijón permanente. El que dice, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. El ser humano, el hombre de la calle, dice que uno debería ser hombre de palabra. Eso lo aprendimos desde generaciones pasadas. Hoy se sigue diciendo que palabras son palabras y se las lleva el viento. Otras veces escuchamos este reproche de nuestra generación. ¿Te acuerdas cuando los hombres firmaban contratos dándose las manos? Te doy mi palabra, palabra de caballero, palabra de hombre, ya. No hace falta papel, ni abogado, ni testigo, ni palabra de hombre. Porque decimos también, porque en aquellos tiempos la palabra tenía. No sabemos todo. El Señor fue quien enseñó esto a la humanidad. Y Él dijo, si tú quieres hablar conmigo, tener comunión conmigo, tienes que sostener tu palabra, porque yo sostengo la mía. Yo he prometido ser tu Dios, ser tu Señor, ser tu defensor, tu proveedor, tu sustentador, tu redentor. Yo he prometido y yo no voy a dejarte caer ninguna de mis palabras. Aleluya. Y yo espero lo mismo de ti. Amén. Quien sostiene la palabra, lo que está evidenciando también es la firmeza de carácter, que no se dobla como la punta de una página, sino que permanece firme como un roble, que es el mismo siempre, aunque cambie el viento de las circunstancias y ahora las circunstancias golpean en contra de las palabras que Él prometió. No obstante, las sostiene, porque sigue siendo el mismo. Amén. Quien es así, Dios le da acceso a su presencia. Además de eso, cuida de su finanza. El versículo 15 nos está diciendo que quien debe construir una vida pasa desde la conducta de uno, sus diálogos, su valoración, sus promesas, a la administración de lo que posee. Nos está diciendo que todas las áreas de la vida del creyente debe
formarse, edificarse, administrarse de una manera que agrada a Dios, porque esto es adoración. Al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Aquí está la persona que con una mano está dando y con la otra mano está negándose a recibir lo que es fraudulento. Una persona íntegra que administra su negocio de una manera que agrada y honra al Señor. Wow, hermano, qué perfil tan lindo está haciendo el salmista del creyente, de lo que debe ser tú, de lo que debo ser yo. Y nos está diciendo, permanecer en la presencia de Dios no comienza en el momento que tú sueltas el teléfono y entras por la puerta de esa habitación para estar calladito y tranquilo, alabando al Señor. No comienza allí, la adoración no comienza allí, la adoración se cosecha allí. Pero se siembra en la vida diaria. No podrás tener una oración tranquila, no podrás tener libertad de conciencia si el día no lo has administrado con cuidado para hacer una ofrenda para el Señor. El salmista está diciendo, ¿tú quieres saber cómo permanecer allí, en esa intimidad? ¿Tú quieres saber cómo disfrutar de esa intimidad, de ese deleite, de esa búsqueda plena del Espíritu? Mira cómo estás viviendo, porque se trata de quién tú eres a lo largo del día, para cuando llegues al trono de la gracia del Señor. ¿Qué te ha dicho Dios en esta noche? ¿Cómo Dios ha hablado a tu corazón? Yo creo que este es un salmo con solo 5 versículos que nos da esta garantía al final. El que así actúa no caerá jamás. El salmo comienza diciendo, ¿quién, Señor, podrá habitar en tu santuario? Y termina diciendo, el que así actúa no caerá jamás. ¿Cómo pudiéramos tener nosotros una relación de conclusión entre, Señor, ¿quién habita en tu santuario? Y el final que dice, el que así actúa no caerá jamás. Esta es la conclusión que yo tengo. Que quienes aprenden a permanecer en la presencia de Dios vivirán firme ante los hombres. Este es el resultado de tener intimidad con Dios. Tú serás recompensado delante de los hombres. Bien lo dijo Jesús. Cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. El que actúa así no caerá jamás. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el deleite que provoca en nuestro corazón el estudiarla. Y el hacerlo juntos es un bien mayor. Pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Perdona, por favor, mis pecados. Ten misericordia de mí. Y santifícame en tu presencia, Señor. Por favor. Te ruego que perdone los pecados de mis hermanos y de mis hermanas. Y que juntos podamos cultivar un corazón humilde que anhele tu presencia y permanecer en tu presencia. Y vivir durante todo el día organizando y cuidando nuestra vida como una ofrenda de adoración a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias, familia, por llegar hasta aquí en esta noche. Yo conozco su cansancio, sus trabajos y su fatiga. Y pido al Señor que Él recompense con abundancia espiritual todo lo que tú has ofrendado para Él en esta noche. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a saludarnos una vez más con el gozo del Señor.